4. Aquella noche viajé de Tulancingo a Poza Rica. Mis hermanas se esperaron conmigo en la central de autobuses hasta poco antes de la medianoche. Cuando por fin se anunció la salida, terminé abordando un camión que arribó a la estación con casi 40 minutos de demora. Al ser la única que había comprado boleto, el chofer ni siquiera terminó de estacionarse en los cajones de la plataforma. Tan pronto tomé asiento, el bus partió. Encontré lugar casi al fondo. Me coloqué cerca de la ventana compartiendo asiento con un niño que apretaba una pequeña mochila entre sus brazos. El resto de los pasajeros venían durmiendo. Nadie bajó, de hecho la mayoría de ellos ni siquiera se dieron cuenta de que el camión hizo parada en Tulancingo. A pesar del cansancio que tenía esa noche, no podía conciliar el sueño. Honestamente nunca he podido dormirme cómodamente en un autobús. Cuando tomamos la carretera, no tuve de otra más que asomarme por la ventana y fijar la vista en el oscurecido panorama. El pequeño que venía sentado a mi lado estuvo despierto un rato, pero el arrullo del camino lo venció lentamente. Su madre, del otro lado del pasillo, de cuando en cuando se fijaba que el niño viniera cómodo, pero minutos adentrados en la carretera, también se quedó dormida. En un momento sentí que la mano del niño tomó mi mano, apretó un poco mis dedos y así se quedó por un buen rato. Inesperadamente el chofer encendió las luces interiores, empezó a bajar la velocidad y se detuvo en una estación iluminada. Entrecerré los ojos porque quedé deslumbrada. Entonces escuché que el chofer apagó la máquina, se levantó de su lugar y caminó hacia el fondo. Me asomé por encima del asiento delantero para ver qué pasaba y entonces noté que el conductor me miraba y venía directamente hacia mí. Se disculpó antes de decirme que no podía continuar el viaje solamente conmigo a bordo. En ningún momento me quedé dormida, pero parecía que sí, ya que no estaba entendiendo lo que ese hombre me acababa de decir. Miré a mis alrededores, aunque primero el asiento que tenía a mi lado, y encontré que este venía vacío, al igual que todos los demás. El chofer me pidió que bajara de la unidad, me dijo que se esperaría conmigo a que llegara el siguiente autobús en la ruta para continuar con mi camino. Me levanté sin cuestionarle nada, pero no podía dejar de buscar a toda la gente que había visto cuando abordé ese bus, principalmente al niño que venía agarrándome la mano. Todos se habían ido en un parpadear. Cuando bajé le pregunté al conductor si había hecho una parada desde Tulancingo. Obviamente me dijo que no. Le pregunté por toda la gente que venía dormida en los demás asientos. Solo se me quedó mirando con extrañeza, pero no respondió. Confundida me quedé esperando en una solitaria banca de piedra al siguiente autobús. Poco antes de que éste llegara a la pequeña estación, volví a sentir una mano tocando mi mano, entrelazando sus dedos con mis dedos, solo que esta vez no había nadie sentado a mi lado. Lo que te contaré en este correo es bastante conocido por aquellos compañeros que trabajan esta misma ruta. Me atrevo a decir que es esta una leyenda moderna de las carreteras de Sinaloa. Ocurre bastante seguido, pero yo te voy a compartir mi experiencia tal y como la viví la primera vez. Tendría más o menos 6 meses manejando una misma ruta, una que pasa por Culiacán y se va hasta Tijuana.
Mi relevo venía descansando en el camarote mientras yo contaba los minutos para llegar a la siguiente parada, que era donde cambiaríamos lugares. Pasando un puesto de control militar, hay una estación en la que se acostumbra a hacer una parada de unos 40 minutos aproximadamente, dándole tiempo a los pasajeros para estirar las piernas, pasar a los servicios sanitarios, cenar en los restaurantes. Como es costumbre, llegamos al punto poco antes de las 2 de la mañana. En el lugar no nos encontramos ningún otro autobús, por lo que la estación entera se hallaba vacía, a completa disposición de los viajeros que venían con nosotros. La gente se dispersó tan pronto los vimos bajar de la unidad. Los alrededores de aquel sitio se veían desérticos, con una recta que aparecía y desaparecía a pocos metros en la densa niebla. Cuando se cumplió el tiempo de espera, abordamos el camión y mi compañero encendió el motor como señal de que estábamos a punto de partir. Antes de cerrar las puertas, se les pidió a los pasajeros que se aseguraran de que no faltara nadie. Tardaron unos segundos en responder, en cada quien revisar los asientos cercanos. La primera en objetar fue una señora quien nos dijo que hacían falta 2 muchachas. Efectivamente, había 2 asientos vacíos a mitad de la unidad. La misma persona que notó la ausencia de aquellas pasajeras se ofreció a ir a buscarlas. Esperamos aproximadamente 10 minutos en los que con algunos pasajeros comentamos que no era posible que esa parada fuera el destino de esas mujeres, ya que la estación en donde nos bajamos a tomar alimentos está enclavada en medio de la nada. Hacia cualquier dirección había decenas de kilómetros de paisaje vacío, de rectas solitarias y de una niebla tan espesa que no sería nada difícil perderse instantáneamente. La señora volvió con la noticia de que ni en el baño, ni en los comedores, ni en los alrededores de la construcción se hallaban las pasajeras que hacían falta. Un viajero señaló que recordaba que solo ellas 2 se quedaron en el camión cuando todos se bajaron. Otra persona ayudó a describirlas, habló de sus ropas, de sus rasgos, de las cosas que traían consigo. Ni mi compañero ni yo abrimos en ningún momento el compartimento del equipaje, lo cual hacía aún menos probable que se hubieran ido sin sus cosas. Nos pusimos a buscarlas, a sonar la bocina del autobús, a gritar que ya estábamos por partir. En un momento vi al otro chofer acercarse al camión acompañado de una señora que vestía un mandil. Ella se había enterado de que buscábamos a 2 muchachas, una con una chamarra gris y otra con un suéter tejido. Nos dijo que mejor dejáramos de buscarlas y que ya no perdiéramos el tiempo. No me quedaban muy claras las razones que tenía esa mujer hasta que me explicó que se trataba de 2 chicas muertas. Eran habitantes del pueblo más cercano. Sus cruces, según la trabajadora de la estación, se encuentran a media carretera hacia el sur, en un lugar por donde ya habíamos pasado antes de hacer la parada. La señora nos contó que seguido abordan los camiones, supongo que los asientos vacíos, se hacen presentes con los pasajeros, les sonríen, les dan las buenas noches, les preguntan cosas, me parece que para no pasar desapercibidas. Siempre es en esa misma estación. Al hacer la parada, ellas son las únicas que no abordan de vuelta. Otros compañeros que también han tenido la suerte de verlas dicen que ellas no bajan del bus, se esperan a que todos se hayan ocupado en sus cosas para dejar los asientos vacíos y desaparecer. Esa madrugada, para no dar más explicaciones y por fin poder reanudar el viaje, les dijimos a los viajeros que ya las habíamos encontrado y que ellas se quedarían en la estación.
Esas apariciones son comunes para choferes y pasajeros que toman con regularidad esa misma ruta. No siempre las cosas suceden igual, hay veces en que la gente a bordo pide que esperemos unos minutos a ver si regresan, a veces desde el inicio se les dice que ellas no volverán. En lo personal, cuando a mí me toca llevarlas, al momento de parar en esa estación, me quedo a esperar a que todos se bajen. Entonces me levanto de mi lugar, miro en dirección de sus asientos, me persigno y en voz baja recito una pequeña oración, deseándoles pronto descanso. 6. Esa última recopilación de relatos de camiones de pasajeros me dio en donde más me duele. Mi padre era chofer, siempre que volvía de sus largas jornadas de trabajo nos contaba sus experiencias. No siempre se trataba de fantasmas y cosas paranormales, pero esas eran las que más nos gustaban. Actualmente heredé su oficio, el de conductor. Manejo para una empresa nacional y con completa certeza te puedo decir que las cosas que mi padre relataba son 100% reales. Él contaba que a veces a mitad de la carretera se veía desde lo lejos el ligero resplandor que produce un vestido blanco cuando lo alumbran los faros del camión, flotando sobre el acotamiento. Era un vestido que no parecía estar colgado de ningún sitio. Cerca de él no había ni árboles, ni señalización, ni nada de donde pudiese estar sostenido. Mi padre nunca lo vio de día, solo se aparecía en la madrugada cuando los pasajeros dormían, cuando no había más carros en el camino. Una de las primeras veces que se le apareció, para mirar bien de qué se trataba, le aventó las luces altas. Desde lo lejos no pudo saber inmediatamente que solo era un vestido, pues parecía una persona que andaba muy cerca del carril de baja. En segundos lo alcanzó, bajó un poco la velocidad para apreciar lo que su incrédula mirada se había encontrado. El vestido estaba puesto en un gancho, se sacudía con el aire, pero no se movía de su posición. Parecía como si una mano invisible lo estuviera agarrando. En segundos lo alcanzó, bajó un poco la velocidad para apreciar lo que su incrédula mirada se había encontrado. El vestido estaba puesto en un gancho, se sacudía con el aire, pero no se movía de su posición. Parecía como si una mano invisible lo estuviera agarrando. No descartó la posibilidad de que un delgado hilo, casi invisible, lo estuviera sujetando desde algún punto. Aunque era un hecho que ahí cerca no había ni postes, ni alta geografía, árboles, nada. En demasiadas noches y madrugadas tuvo encuentro con aquel vestido, pero nunca se detuvo, nunca hizo por saber más. Esa historia nos la contaba seguido, siempre que lo volvía a ver, nos daba nuevos detalles, nos decía que a veces ni siquiera el aire lo movía un poco, que a veces se levantaba ligeramente, que se elevaba casi a 2 metros del suelo. Cuando me hice chofer de autobús, mi padre tenía casi 6 años de haber fallecido, por lo que aquella historia no volvió a pasar por mi mente durante mucho tiempo, hasta que me ocurrió a mí. Esa noche en que vi el vestido se me salieron unas cuantas lágrimas porque lo primero en que pensé fue en mi padre. Lo imaginé sentado ante el volante acompañado por más personas, pero sintiéndose solo, apartado de su familia, igual que como yo me estaba sintiendo en ese momento. Vi el vestido muchas otras veces más. Además de espantoso, me parecía misterioso el hecho de que durante tantos años estuviera apareciendo ese objeto a mitad de la carretera. Tal vez era algún alma sin descanso que estaba intentando dar un mensaje.
Un día hice algo que imagino que mi padre no hizo nunca. Le pregunté a mis compañeros si también habían visto el vestido en la México Toluca. Uno de ellos nos contó que una madrugada su esposa venía acompañándolo. Ambos vieron el vestido a la misma vez, pero a ella le interesó más y entonces pidió que se detuviera el vehículo. Era un antiguo vestido de bodas que, como todos ya saben, se encuentra abandonado y suspendido en el aire a medio camino. Estuvieron a punto de bajar, pero ella vio entonces que nada lo sostenía, lo cual, además de extraño, era terrorífico. Hacía bastante frío y había neblina. Era el escenario perfecto para que algo horroroso sucediera. Mi compañero cuenta que sin pensarlo aceleró y retomaron la carretera. Entonces vieron por el espejo lateral que aquella cosa los venía siguiendo. Después de unos 2 o 3 minutos lo perdieron, seguramente por la alta velocidad que tomó el camión, pero cuando menos por lo largo de un par de kilómetros los estuvo persiguiendo. Se ha intentado encontrar explicación, pero no parece haberla. Nadie se atreve a hacer alto total y a bajar a inspeccionarlo. Se cree que tiene que ver con los camiones de pasajeros, ya que no tenemos conocimiento de que alguien en coche lo haya podido ver. Mis compañeros también dicen que si se pone atención se le puede ver salir de entre la maleza, como si estuviera esperando a que uno pase por ahí. Sale de un escondite arrastrándose, se levanta del suelo, se alza, se pone a unos centímetros del pavimento, se queda inmóvil y se oculta tras tu paso por ese tramo. Publicaremos una última recopilación antes de armar una mega colección de relatos de autobuses de pasajeros, donde juntaremos todas estas historias para disfrutarlas de una sola vez. Antes de despedirnos te pido que dejes tus comentarios y que nos cuentes si has visto algo parecido, si sabes algo más de estas historias. Regálanos un like y suscríbete para que no te pierdas los estrenos. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.